Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves. Estamos ¿con quiénes? A ver, chicos, silencio. Estamos hablando del clima con Esteban. La barra del fondo está complicada. Voy a mi izquierda. Esteban Valenti, buen día. Muy buenos días, compañero Cotelo. Gonzalo Baroni, ¿qué tal? Buenos días, con tertulio, si escuchas. Por ahí venía el ruido, por ahí venía la conversación. Los niños del fondo. Voy al ala derecha. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Y Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Me gustó lo del ala derecha, Martín puso la cara. El ala derecha y dije, ¿qué hago? Yo esa me la voy a guardar, Sí, y Carlos puso la cara por la hora, ¿no? Aquí estamos, empezando. Vamos al primero de nuestros temas. Jorge Larrañaga, precandidato a la presidencia por Alianza Nacional, dijo que es necesario limitar la autofinanciación de los candidatos porque entiende que no está bien que la ley habilite casos como el de Juan Sartori. Entrevistado en Del Sol FM, Larrañaga dijo este martes que hay que evitar que el fondo de la billetera termine impactando en lo electoral. Que genera una disparidad y una diferencia de posibilidades enormes, absolutamente enormes, y esto está quedando marcado. Larrañaga comentó que no estuvo en el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento de los partidos, que el año pasado logró media sanción del Senado, pero después quedó trunco en diputados. De todas formas, se mostró a favor de poner todas las restricciones que puedan ponerse para ser transparentes. Larrañaga sostuvo que gastará poco más de $300.000 en la campaña para las internas. Tenemos dificultades, admitió, y vamos a tener dificultades también para afrontar el tramo final de la campaña. Esto no es ninguna vergüenza, confesarlo y decirlo, porque estamos haciendo un sacrificio enorme, añadió. ¿Cómo ven esta discusión que ha quedado dentro del Partido Nacional así al rojo vivo? Yo creo que es una discusión de fondo, no es una discusión accesoria, mal encarada en un momento equivocado, porque estas cosas o se prevén con una ley previa o no cuando empiezas a reaccionar cuando aparecen las encuestas. Sí, es un contrasentido. Además, el efecto que tiene, en lugar de contener al destinatario de los ataques por la financiación, lo ayuda. Por supuesto que ante estas declaraciones de Larrañaga, Sartori habló, ¿no? Sartori contestó en una rueda de prensa que a él le preocupa más de dónde viene la financiación de los partidos, de los candidatos. Creo que ahí hace falta muchísima más transparencia. A nosotros, a la mayoría nos tendría que preocupar eso, es decir, que no hubiera compromisos, y eso no es una falsa planteo de que el que se financia con su bolsillo no tiene compromisos para después. No, tiene compromiso nada menos que con él, que es lo peor de todo. Por lo tanto, es justo plantear de que las campañas no pueden ser en una democracia un mecanismo de utilización de grandes recursos. Es malo, muy malo. Y es la primera vez que desde que yo conozco campañas electorales del Uruguay, me acuerdo uno... Pero él a su vez pone el énfasis en cómo se financian los demás, ¿no? Por eso, pero es que lo de los demás también está planteado, porque cualquier mecanismo de financiación no transparente que implique un grado de compromiso con una característica, porque no hay que ser hipócrita, porque no es una cosa que yo, como ahora estoy en la situación, a ver, las empresas le ponen plata a todo el mundo, vamos a entenderlo claro. Eso, la fila de gente que va a pedir plata, antes ponían plata en los blancos y los colorados, ¿está claro? Ahora, hace 30 años. Así, hace 20 años. Después empezaron a darse cuenta que había que abrir el juego y hay como una especie de mecanismo de financiación de todos. Carlos, pero es malo. Cada vez me siento más contento porque discrepo nuevamente, en parte, no todo, en parte con Valenti. Yo también me siento contento. Yo creo que acá se está planteando mal el tema. Y Larrañaga tiene razón, mi buen amigo Larrañaga, pues es un gran amigo, al decir, no quiero, la billetera no puede ser, o no sé, el fondo de la billetera. Ahora, sí, usa toda la billetera. El tema, obviamente, es que debería votarse una ley, la que está a estudio o reformada si fuera el caso, y regular los aportes a las campañas. Eso está fuera de discusión.
Pero donde no creo que sea correcto es distinguir como malo el que tiene plata propia y la pone, y en cambio como bueno el que sale a recorrer el espinel y consigue que lo financien 10, 15, 20, 30, 100 empresarios. O sea, no creo que ninguna cosa sea mala, no me parece mal el que no tiene plata propia y sale a pedir. Ahora, tampoco me parece mal el que tiene plata propia y la pone. El tema pasa porque debería haber una regulación, si queremos hacer las cosas bien, que limite los aportes de cualquier origen, para que las campañas tuvieran X cantidad de publicidad en televisión, X en radio, X segundos, tuvieran limitaciones y que no fuera entonces que una campaña muy agresiva logre efectos que están más allá de lo que es razonable. Pero reitero... Podría pensarse en un modelo en el que el Estado bancara a todos, ¿no? Puede ser. Solo el Estado. Si es equilibrado, si es muy bien equilibrado, armado, es así. Si es equilibrado, tiene que ser así. Tan disparatado no sería, porque en definitiva lo que ocurre en Uruguay, por ejemplo, es que termina habiendo como impuestos, ¿no? Exactamente. Hay como impuestos a las empresas, pongan plata en las campañas, o impuestos a ciudadanos, donen a su candidato o a su partido, ¿no? Son como impuestos. Por eso creo que es errónea esta persecución pública que se ha generado con Sartori, que ni lo conozco personalmente, no lo voy a votar, pero creo que también todo el mundo se ha dedicado a pegarle en algo que no es muy razonable. Y a levantarlo. ¿No? Y a levantarlo, porque al pegarle lo levanta. ¿Martín? Sí, yo, siguiendo la línea de lo que se venía, creo que la cuestión es desmercantilizar. O sea, uno puede resolver, por ejemplo, financiar desde el Estado. Ahora, hay cosas que no deberíamos financiar. Los canales privados no deberían cobrar un peso por las campañas electorales. Son ondas públicas, entonces lo que deberíamos resolver es que hay una parte del tiempo del que disponen las empresas privadas que usan los canales, que las vamos a usar simplemente ni más ni menos que para elegir las autoridades democráticas que tiene que elegir la sociedad. En ese caso, entonces, por ejemplo, no es que el Estado tenga que darle plata a los partidos para que compren minutos en los canales, sino simplemente darle minutos en los canales de ondas que en realidad le pertenecen a la sociedad. Lo increíble, realmente increíble, que se vincula con la votación, por ejemplo, ahora veníamos hablando de la no destitución de los generales. Y es como, esto es una muestra del problema de votar en el Parlamento según lo accesorio y para ver cómo quedó en el titular del diario del día de mañana. Porque Larrañaga, que más allá de que en el Senado se aprobó y tuvo media sanción la ley de financiamiento de los partidos, después sus representantes, por ejemplo, Gandini, etcétera, nombro a algunos de los diputados que están más presentes junto con Larrañaga, no votaron levantar el receso parlamentario para discutir la ley de financiamiento de partidos. Además, teniendo los votos como para que no saliera cualquier artículo que no quisieran, porque estaba Darío Pérez que tampoco daba los votos. O sea, podrían haber votado levantar el receso, votar la ley de financiamiento de partidos, y la parte que no les servía, que no estaban de acuerdo, que es cómo se distribuían, según los partidos, los minutos, lo podrían haber votado en contra, generándole incluso un problema al Frente Amplio, que votó toda la ley, salvo esto, queda un agujero, no tenés más remedio que negociar, porque si no, no hay campaña en televisión. Todo eso no lo hicieron, priorizaron el titular del día siguiente, y pasa lo que pasa, después viene uno más grande, y se acordaron que teníamos un problema con el financiamiento de los partidos, que no es de ahora y no es de Sartori, Gonzalo, ponete el sello. No, yo creo que después de 15 años que se les ocurran reformar la caja militar, reformar el financiamiento de los partidos políticos, teniendo mayoría 15 años de corrido, solamente habla de que alguien está manejando la agenda y que no es justamente la oposición. Entonces, no, eso seguro, la oposición no me parece por eso mismo. Entonces, justamente los temas que llegan de parte del gobierno y que se han votado a tapa cerrada uno tras otro, salvo que hayan negociado alguno de estos que se vaya, que después lo echan o lo sancionan o algo por el estilo, todas las cosas que se han votado han sido porque ha querido el Frente Amplio. La reforma de la caja militar, cuando se está por terminar el periodo y que capaz hay un posible cambio de gobierno. El financiamiento cuando se está por terminar el periodo, que también capaz hay un cambio de gobierno. Entonces, siempre tirarle el problema a los demás. Entonces, me parece que yo voy a hablar exclusivamente del financiamiento. Me parece que es un horror. Es un horror porque lo vimos con Sendica en la pasada. Ahora lo estamos viendo con otros candidatos. Y comparto muchísimo con Martín que en realidad hay que ir a reducir o hacer más público el tema de los espacios. Pero no puede caer exclusivamente a los partidos, porque los partidos son estructuras muy grandes que los que estamos dentro de los partidos
eso te llega por un cuentagotas tan pequeño que aparte se mide por lo que votaste la elección anterior. Entonces, está todo bien. Entonces, si queremos proponer que gente nueva ingrese y que haya renovación, acá, bueno, mucha gente se queja de bueno, viene gente con dinero. Sí, pero también los que están ocupando lugares tuvieron 5 años con sueldos que tampoco son demasiado grandes para las responsabilidades que muchas veces se tiene, pero 5 años manteniendo campañas políticas o pagando las anteriores, porque me consta de muchísimos diputados que yo he apoyado y gente que también le he votado en contra, que se han endeudado muchísimo y durante 5 años han pagado deudas en bancos, hipotecas y demás por mantener una campaña. ¿Por qué? Porque es carísimo poner un cartel en la calle, es caro publicitar en las radios, en los programas de televisión y demás. Entonces, ¿qué soluciones podemos buscar al financiamiento? Hay distintas. La primera, que de pronto podemos discutirla, es hasta qué punto, en vez de financiar totalmente por parte del Estado, es cómo podemos reducir. ¿Cómo podemos reducir en qué lugares puede haber determinada campaña o qué costo puede tener, sin generarle también un perjuicio a la actividad privada, ¿no? Porque la idea, más allá de que las ondas de televisión son entregadas por el sector público al sector privado, también hay un negocio que funciona 5 años y que no podemos pretender que durante solamente la campaña tengan determinada pérdida o un perjuicio. Lo que sí creo es que hay que reducir a un mínimo, posible. Hay que reducir la campaña. Bueno, hoy tenemos una reducción en la ley que resulta que no se cumple, ¿no? Que no se cumple y que se viola. Que se elude. En vez de gastar dinero en otras cosas, tendríamos que tener gente, por ejemplo, en la Corte Electoral que esté fiscalizando cuando se viola la veda electoral, cuando se ponen carteles o como, por ejemplo, cuando avisan un acto político en líneas chiquititas o en 3 rengloncitos y después te pasan 30 segundos. Ese es el recurso, sí, ese es el Entonces, truco. Y lo digo de todos los partidos, me pongo el sallo por mi partido, pero también lo digo por todo, porque esto lamentablemente se ha utilizado a la línea por casi todos los partidos. Están todos con la mano levantada para intervenir. Yo no me pongo el sallo de... No, yo me pongo el sallo por mi partido, no porque yo no lo hice. Por mi partido no me pongo el sallo. Entonces... Pero capaz que podemos ir con el sallo para atrás. Nosotros no estamos discutiendo un tema accesorio. Es uno de los temas centrales en cuanto al ejercicio de la democracia. Cuando la democracia tiene como un factor determinante la plata, es una manera peligrosísima y segura de un empobrecimiento democrático. Así que hay que buscarle, los métodos hay que buscarle. Hay muchas cosas para resolver. Está el problema de la televisión. Hay que saber que cada vez la televisión menos pesa. ¿Cuál es la gran diferencia entre Uruguay, Brasil, Uruguay y Estados Unidos? Una, por la cual vos no podés hacer una campaña con recursos limitados. La impresión de las listas. Es una vergüenza medieval. Son millones de dólares de listas, millones de toneladas, miles de toneladas de papel que están defendidas por los aparatos de los partidos porque es un instrumento de manejar la política. Es interesante porque no se habla habitualmente de ese gasto. Bueno, esos son, a ver, nosotros habíamos hecho un cálculo de la campaña nuestra que íbamos a hacer, el 70% era imprimir la lista, ensobrarla y distribuirla. ¿Tá? No hay ninguna otra posibilidad. Con toda la pérdida que además hay, ¿no? El desperdicio que termina habiendo. No, se desperdicia el 95%. Se calcula por 10. 95%. Mirá qué interesante lo que dice Martín. No sé cómo lo calcularon, pero si se espera tener 10 votos, se imprimen 100. ¿Qué te parece? ¿Qué gasto inútil? Que termina siendo un volante. Claro, funciona como un volante. Volante ensobrado en nylon, inscripto en nylon que dice tiralo, porque si no, o sea, la cantidad de votos con nylon. Que igual aparecen los nylon, de tira el nylon, aparece en el escrutinio. Ahora, no hay que poner. Por ejemplo, otra cosa, yo lo digo con dos dedos de frente, amigos políticos que somos compañeros de campaña hace 5 años, no sigan llenando las columnas de plata tirada por la ventana. Hay menos, por suerte. No, que va a haber menos. Hay menos en las columnas. Alguien se le ocurre mirar cuando vos tenés una especie de... Porque además se matan a sí mismos, ponen 10. Entonces, ¿qué pasa? Las columneras realmente es una vergüenza, están ¿no? out. Cuestan una pila de plata. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está hoy la plata que está gastando Sartori? No es en las columneras, ni es solo en la televisión, es en el aparato. Ah, bueno, ese es otro gasto. ¿Dónde lo gastó Sendik? Sendik fue muy inteligente en la campaña. El que le hizo la campaña, el 90% de la plata no fueron campañas de televisión, fue en el aparato. Eran las 15 camionetas que iban detrás de los actos del Frente Amplio y te llenaban todo de las 711. Y eso lo vi yo en todas las giras.
De donde yo hablaba, le preguntaba, y eso pasa ahora también. ¿Por qué? Porque vos para llenar el Palacio Peñarol a chorizo, ¿no? Y tenés que pagarlo. Entonces, y no se ven. Y además tienen una característica, no se pueden controlar. Vos alquilás, vos contratás 200 personas para hacer una gira, y vos te crees que a cada uno le das 2.000 pesos y te firma un recibo. Carlos, yo remarco para mí lo esencial. No importa si la plata es propia o es ajena. Creo que en ese sentido todas las voces que se levantan contra Sartori carecen para mí de razón. Lo que importa sí es que se gasta mucha plata. Larrañaga mismo decía en sus declaraciones de recién que la interna solo le va a costar $300.000. Si sumamos las elecciones de octubre y eventualmente lo que pueda tener que hacer un balotaje, no le da ni para imprimir las listas. Estamos cerca del $1.000.000. Sí, sí, y esa es una campaña modesta. Modesta. Entonces, lo cierto es que presentarse una campaña cuesta muchísima plata. Hay gente como Sartori que tiene la suerte de tenerla y pone su plata. Esteban dice que queda comprometido con sí mismo. Bueno, es algo que se agota en su propia humanidad. Hay otros que tienen que recurrir necesariamente a pedir de empresas. Y yo descarto y considero que los políticos son en general honestos y que ninguno va a quedar debiendo un favor a una empresa y con algún compromiso porque le puso plata. Pero todos sabemos, y lo hemos vivido en carne propia, los que hemos estado cerca del poder, que algunos empresarios cuando ponen plata después no es que pidan algo espurio, pero requieren cierta consideración y cierto favor. A mí en el piso 7 alguien me golpeó la mesa y me dijo, yo puse plata. Entonces, las cosas... Estás hablando de tu experiencia, claro, en presidencia. En presidencia de la República. Las cosas son así. Son así. Entonces, yo reitero, los políticos son honestos, no se dejan comprar su conciencia, tienen que pedir porque es una necesidad, no hay un mecanismo lógico, se gasta una fortuna. Sartori tiene la propia, bienvenido sea, la habrá ganado como la ganó, no tengo nada que decir y no me quejo de que la ponga. Ahora, lo cierto es que no creo que sea peor usar la propia que la ajena. Lo que hay que tratar es que las campañas no cuesten esta fortuna, porque el ejemplo Larrañaga, que tenga que enterrar $1.000.000 para una campaña electoral, me parece un despropósito que obviamente implica un sacrificio que muy pocas personas, salvo Sartori, pueden encarar con su propio patrimonio. Antes de escuchar a Martín y a Gonzalo, oyentes, Daniel dice... Sartori cambió paradigmas, pateó el tablero, le hizo bien a toda la política este fenómeno. Y otro va por el lado parecido, ¿quién es? Federico dice, ahora les duele a algunos en los partidos tradicionales porque lo que hacían con los candidatos con menos recursos en sus internas o en las agrupaciones del interior, ahora les toca padecerlo a ellos. Lo del interior no me consta. Apareció un pez bien grande con mucho más guita y se los come. Lo del interior no me consta. No me consta porque las campañas del interior son bastante más baratas que las de Montevideo. Son mucho más baratas. Siempre y cuando no venga muy difíciles, pero más baratas. Y te pague el minuto de radio y televisión a un precio que cambia también el costo de las campañas departamentales. Hablarle al micrófono porque si no los oyentes no... Y está pasando eso. No, pero el oyente dice que en los partidos tradicionales de algún modo se aprovechaban de los candidatos con menos recursos o de agrupaciones del interior. Les pasaban por arriba. Ahora les pasan por arriba a ellos, otro personaje, un pez bien grande, bla, bla, bla. Todos los que están acá no tienen edad. La lista 72. No tenemos edad. Carlos tampoco. No, porque fue una campaña del 64 o del 66. 54. La campaña esa apareció un candidato blanco que se llamaba Botinelli, que tapó de chapas, eran Botinelli. chapas. Sí, chapas. Igual que el de la encuesta. 72, la 72, una cosa impresionante. Yo pegaba carteles, no era responsable. Y votó como el... ¿Votó qué? Muy mal. Bueno, pero a donde apunta el oyente es a que ese pez grande les está pegando un susto a los que hasta ahora eran los que dominaban. Quería hacer una sola acotación antes de Martín, que algo que me faltó, que es... Yo creo que hay muchas intenciones con buena fe, que los canales, que las radios no cobren porque somos ondas públicas. A mí me parece que no corresponden subsidios particulares. El Estado tiene que establecer formas donde el financiamiento salga de donde tenga que salir, pero que sea general. Yo te pregunto a vos, Emiliano, acá en Perspectiva.
¿Vos estarías contento si vinieran y te dijeran en los 3 meses previos a elecciones, en su tanda el 50% es para política y es gratis? ¿Te serviría? No me hagas esa pregunta. ¿Podría subsistir? Te están matando. Entonces, con un detalle, nadie te prohíbe que además de la tanda vos pongas publicidad. Sí, pero te limitan No, el espacio. no, pero ojo. Está limitado el espacio. ¿De qué publicidad estás hablando? Política y la pagues. ¿Cómo? Es decir, a mí me tocan 10 minutos, 5 minutos, pero nadie me prohíbe que yo compre 5 aparte. Ah, bueno, claro. El proyecto de ley de financiamiento sí lo prohibía porque además tenía un sistema que no era de utilizar las ondas públicas, sino de contratar, pero centralizadamente y después distribuir entre los partidos. Yo creo que los canales de televisión no están en problemas económicos como para plantear que les va a ir mal. No y si lo están en problemas muy serios. No, están en problemas muy y serios. si lo están, correrá por cuenta de los privados que asumen los riesgos y también los beneficios cuando los tienen. Yo creo que lo de Sartori no hay nada nuevo bajo el sol. Salvo la magnitud, tal vez le habrá agregado un 0, pero este problema ya lo teníamos y lo vamos a seguir teniendo, o no esté Sartori. Creo que una de las cosas que agregaba Esteban al final es otra cuestión, y es si vengo con valijas con millones de dólares, lo primero que hago es aumentar los precios. Entonces, lo que hago es limitar la campaña de todo el resto, que pueda contratar espacios, etcétera. A mí me preocupa que es cierto lo que decía Carlos. Yo creo que la mayoría de la gente que hace política es gente que lo hace con buena fe, es gente que lo hace con espíritu solidario y generoso para otros y otras. También es cierto que no se trata lo central del don de gente de las personas que hacen política, sino que las empresas por alguna razón ponen un montón de plata en todos los partidos, no hay inocencia. Entonces sí me parece que tenemos un problema que es un potencial conflicto de intereses permanente. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que revisar qué ocurre con quienes financian la política, cómo la financian y para qué la financian. Porque efectivamente la financian esperando después tener retornos. Gonzalo. O por lo menos no tener prejuicios. Exacto. Yo, para ser coherente con mi primera intervención, yo dije que para mí había 2 grandes soluciones. Primero, una intervención fuerte estatal. Yo creo que topeando, poniendo un techo a qué tipo de publicidad tiene que haber. Justamente en el medio de las intervenciones fue algo muy interesante la discusión de por qué tenemos que imprimir un montón de cosas, la discusión del voto electrónico, y hablan de si es importante, si no. Este país demora un disparate de tiempo en saber los resultados, tenés que tener delegados en todos lados, que igual con el voto electrónico los deberías tener, pero es otra seguridad, otras cosas, la llegada a la gente, la democratización. Vos podés ir a votar en vez de listas sábanas, podés ir a votar otro tipo de listas. La basura que genera, la impresión, bueno, un montón de cosas que eso es nefasto y que con el voto electrónico podría acceder más gente. Pero lo segundo es la parte del microfinanciamiento, que es algo que después me gustaría hablar un poco más, pero es una forma de... Yo no me interesa hablar, yo lo dije en el otro jueves cuando me toca a mí, yo no voy a hablar más del otro candidato, no me interesa, creo que cada vez que lo nombramos son minutos al aire de él. Es como Voldemort, quien no me interesa. Nombrado. Entonces, mi respuesta es... Ante una persona que con su dinero o con no sé si es tanto su dinero, pero con las posibilidades que tuvo de hacer dinero, hay parte con de dinero del otro, Banco República ahí, está haciendo su campaña, está haciendo algo dentro de las reglas y que lo deberíamos discutir para las que vienen. Yo lo que creo que el microfinanciamiento es justamente ante falta de otro tipo de financiamiento como el público y determinadas limitaciones, hay que conseguir que más gente participe de la política. Más gente participando de la política de a poquito, 100 pesos, 50 pesos, 500 pesos. Lo han hecho varios grupos, internacionalmente funciona, es muy interesante, la gente se siente parte, la gente valora, pero además hay transparencia. Otra cosa que no es menor, hoy en día en las internas, ¿qué tanta obligatoriedad hay que tener para presentar en qué se gastó, de qué manera se gastó y de dónde vienen los fondos? Entonces, empecemos a discutir todo eso, pero para la campaña que viene. Lo mismo que cuando arranqué hoy, hay que manejar los timings. No puede ser que justo cuando estamos en la campaña empezamos a discutir esto. Ahora marchamos, superemos esta abominación que acaba de aparecer y después, adelante. Estábamos a tiempo. Desde la audiencia, Esteban, te aportan más datos a esa anécdota que recordabas de los años 60. La campaña tenía como eslogan Botinelli es el hombre. Yo te lo dije. Y estamos hablando del padre de Óscar Botinelli. Yo me acuerdo porque yo salía a pegar murales.